Partimos la sesión. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. No sé si tenemos cuenta, secretaria. Presidente, solo la excusa del ministro del Interior y Seguridad Pública, quien por compromisos propios de su cargo agendados con anterioridad no puede asistir a esta sesión, pero está el ministro, eso sí, del Interior. Sí, sí que está acá, parece que salió a hablar por teléfono, así que lo... eh, sí, sí, parece que está hablando por teléfono. Tenemos, no sé si nos quiere dar una breve cuenta en qué estaba el trabajo de la mesa para efectos de entender el Ejecutivo el estado en el que estamos. Vamos a continuar con el artículo cuarto, entiendo que quedamos página 3 del comparado que tienen los señores senadores. Leslie, no sé. Sí. Por su intermedio, presidente, mencionar que la mayoría de los asesores trabajó desde el artículo tercero al séptimo. Ujú. Efectivamente, en la sesión pasada se aprobó el ámbito de aplicación de la ley, por ende deberíamos retomar en el artículo cuarto, que regula el tema de los sectores estratégicos. No sé si continuó. Perdón, el artículo tercero ya lo votamos. No. Ah, quedó votado, perfecto. Quedó votado. Sí, por favor. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, se votó ya el artículo tercero. La único que apareció después fueron una situación particular que es finalmente la firma del convenio del Estado de Chile con Google para instalar un cable de fibra óptica submarina que va a cruzar el Pacífico, donde dos pelos, vale decir, infraestructura crítica digital del Estado, van a salir del territorio nacional. Esta es una excepción. La norma general está bien. Lo que sí esto probablemente va a meritar, sí, va a desarrollar a nivel nacional e internacional probablemente nueva legislación, porque las infraestructuras críticas digitales físicas sobrepasan las áreas jurisdiccionales, vale decir, salen más allá de las 200 millas. Es la única salvedad que hay respecto a lo que aprobamos y puede que la mejor forma sea una ley especial que hable de eso para no tener que considerar la excepción. Es solo para que lo tengamos a la vista y podamos seguir la discusión, presidente. Gracias. Continúe, secretario. Muy bien, entonces corresponde continuar con el artículo cuarto, que está en la página que está con un papelito en la página 3 del comparado pequeño, digamos. También está el comparado anillado y ahí está en la página 20, si algún senador quiere. Aquí el artículo cuarto, la tercera columna señala lo siguiente: por mayoría, los asesores de la mesa técnica sugieren aprobar el siguiente texto de acuerdo. Artículo cuarto. De conformidad con la presente ley, se consideran sectores estratégicos los siguientes. 1. La producción, almacenamiento, distribución y cualquier otro proceso relacionado con productos alimentarios. 2. Agua. 3. Energía. 4. Industria relacionada a actividades económicas esenciales. 5. Salud. 6. Transporte. 7. Telecomunicaciones. 8. Aeroespacial. 9. Industria química, que involucra la producción, almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas y materiales químicos, entre otros procesos. 10. Investigación e innovación, laboratorios que por su idiosincrasia dispongan o produzcan materiales, sustancias o elementos críticos o peligrosos. 11. Sistema financiero. 12. La administración pública, comprendiendo solo aquellos servicios que tengan el carácter de esenciales o de utilidad pública. Excepcionalmente, el Ministerio del Interior podrá calificar otros sectores como estratégicos mediante decreto exento de carácter secreto, suscrito además por los Ministerios de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, previa consulta a la Agencia Nacional de Inteligencia. Dicho decreto deberá ser informado a las comisiones de Defensa Nacional
y de Seguridad Pública y de Seguridad Ciudadana de ambas cámaras del Congreso Nacional, de la que se dará cuenta en sesiones secretas especialmente convocadas al efecto. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Sí. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, la mesa técnica llegó a un acuerdo respecto a cuáles son estos sectores. Mi primera observación dice relación con la prelación. ¿Y por qué? Prelación. ¿Y por qué? Lo vimos el 25F, el blackout, cuando Chile entero quedó a oscura, y después de eso, 4 horas después, quedamos sin transacciones. O sea, fue un apagón digital completo. Y obviamente, de forma preventiva, el gobierno muy bien estableció un estado de excepción constitucional, desplegando las Fuerzas Armadas para mantener a las personas en las casas, evitar conmoción pública. O sea, se hizo bien. Debo reconocer que analizando lo que ocurrió meses después en España, vivieron lo mismo, tuvieron también un apagón, curiosamente quizás con cosas similares, pero nuestro sistema funcionó bien, funcionó bastante bien. ¿Qué se aprendió del apagón? Que si hay algo que afecta a la infraestructura crítica, primero es el sistema eléctrico. Entonces, antes de poner los alimentos, pareciera que es importante poner, más que alfabéticamente, un orden de prelación. Porque lo eléctrico está considerado, es el 3, podría perfectamente ponerse de 1. ¿Esto por qué? Sí, la energía, porque sin energía el país no funciona. Y sin telecomunicaciones es imposible coordinarse. Entonces, el tema es, si queremos realmente agregarle valor, no, estoy de acuerdo que no es prelación, pero sí, está muy bien, encuentro la razón, pero es hacer, al menos, poner aquella experiencia que fue fundamental. Dentro de las experiencias se ha visto que necesitamos que exista incluso prelación, y esto es algo para nuestra ley de protección de infraestructura crítica, porque lo primero que hay que hacer es recuperar el sistema eléctrico. Después hay que recuperar el sistema de telecomunicaciones para que se puedan conectar todos. De ahí empezamos con los sistemas de salud. Es imposible enfrentarlo todo seguido. Solamente, y para que no sea mandatorio, pero sí en la discusión que vamos a dar después, tener esto a la vista. La experiencia de lo que significó un blackout de la naturaleza que tuvimos, con la extensión territorial, con los impactos que generó, con las decisiones que se tomaron, porque nos ayuda a comprobar que varias cosas que tenemos acá está bien. Ese es el primer punto. El segundo punto, el no olvidarnos que esto tiene que tener su gemelo digital, que es básicamente la nueva ley marco de ciberseguridad, en la cual existe la palabra prestadores de servicios esenciales. De hecho, la orden número 1 que dio la agencia es que tienen plazo hasta esta semana para inscribirse los prestadores de servicios esenciales, que se estima que podrían ser en Chile, no sé, 10.000. Y ahí van a aparecer incluso los del Estado, que es el número 12. Esto para entender que hay un esfuerzo en paralelo para tratar de identificarlo y también poder dentro de ese grupo determinar quiénes son los operadores de importancia vital. Hay bastante coincidencia entre lo que dicen de sectores con respecto a lo que dicen los operadores de importancia vital, que es algo que tenemos que ver. Está también la excepción que el Ministerio del Interior puede calificar algún sector que emerja como estratégico. Está muy bien que sea así y que esto se haga con la Agencia Nacional de Inteligencia y con los ministerios que se señalan. Básicamente seguridad pública, que es uno que va a tener que tener algún rol también, porque hasta el momento aquí estamos solamente definiendo los sectores. Me parece que quedó bien redactado el artículo. Lo único es si es factible ordenarlos de otra manera. Nada más, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra sobre este tema del orden al Ejecutivo o a alguno de los otros señores senadores. Bueno, yo Ministro. no creo que este sea un tema de principio, toda vez que la numeración no es... No, ni siquiera es taxativa, porque hay una posibilidad taxativa, incluso que se le otorga al Ministerio del Interior. Ampliar, claro. Se puede ampliar. O sea, se puede ampliar, sí, pero además no hay una prelación, podríamos decir, de importancia. Pero nosotros creemos que debiera ir primero los alimentos, después el agua y después la energía. Sí. Porque entiendo lo que plantea el senador Pío, la energía es muy importante. Y vía energía se puede afectar el agua o los alimentos. Pero sin agua y alimentos no hay vida. Pero sin agua y alimentos no hay vida. Entonces, por eso se produjo primero los alimentos, segundo el agua, tercero la energía. Ese es el sentido de la
de la numeración, o sea, perdón, del orden, sin que sea una prelación en términos de importancia, porque supone que son todos sectores estratégicos que deben ser resguardados. Yo coincido con senador Pioch, por si quiere. Bueno, muchas gracias, presidente. La verdad es que la persona puede estar algunos días sin alimento, pero no puede estar sin agua. Todos necesitamos 2 litros de agua diario. Somos 60% agua, o sea, el primer motor es el agua. Y el agua, aunque se la regalen en un edificio, subirlo todos los pisos va a necesitar o la electricidad o algo. Eso es dependencias e interdependencias. Y eso es lo que tenemos que analizar en una ley que primero protege cosas físicas. Cosas físicas me refiero a una máquina. No protege un barrio, no protege probablemente un espacio físico. O sea, hay que ser muy preciso qué es lo que se va a proteger, por qué va a tener una consideración especial, para que sean sectores estratégicos y dentro de esos sectores se pueden identificar después qué es lo que se va a proteger físicamente, porque si no vamos a quedar en cosas muy grandes. No, está bien que podamos ponerlo en un orden que no tengamos, pero cuando veamos dependencias e interdependencias, que es básicamente el por qué tenemos que tener una ley, sí va a aparecer. Esa es lo que tenemos que partir viendo para que veamos estos elementos que están conectados entre sí. No es que da lo mismo, no da lo mismo. La dependencia e interdependencia va a generar riesgo sistémico y lo que se hace cargo de esta ley es del riesgo sistémico. Y eso es lo que tenemos que tener a la vista. Gracias, senador Pioch. Guanchumilla y después Sandán. Bueno, primero. Yo, presidente, estimo que la estructura constitucional, primero, vamos a los puntos de vista jurídicos, no da como para que nosotros la ley pudiéramos tener una prelación, como diciendo, mire, primero se protege esto, segundo esto, tercero esto. Porque hecho por la ley, los sectores estratégicos, producido el peligro grave e inminente, el que determina cuál es la infraestructura determinada que se protege es el Ejecutivo. Y esa no es una decisión jurídica, es una decisión, por así decirlo, táctica o estratégica, porque si está el agua, la energía, la salud, el Ejecutivo en un determinado momento dice, yo parto por dónde. Porque es una cuestión fáctica, digamos, que en ese minuto tiene que tomar la decisión de por dónde parte protegiendo primero. Por eso que la Constitución dice que en el decreto el Ejecutivo determinará, dice, aquella que debe ser protegida. Por lo tanto, en un determinado momento puede decir el agua y en otra puede decir la energía, dependiendo de las circunstancias fácticas que tenga. Entonces, yo creo, en síntesis, que si nosotros hacemos una enumeración, esa enumeración no es una prelación, en el sentido que el primero tiene que partir después por el segundo o el tercero, puede ser el cuarto, dependiendo de las cuestiones fácticas, y eso lo tiene que terminar el Ejecutivo. Entonces, yo soy partidario de esta enumeración, pero no con carácter de prelación, porque esa prelación es una cuestión fáctica que la Constitución entrega a la determinación del Ejecutivo, por dónde tiene que ir la protección primero de la infraestructura crítica. Y la segunda, el comentario que yo quería hacer es que en la Constitución se habla de actividades económicas esenciales. Y aquí se coloca en el número 11 el sistema financiero. Entonces, el sistema financiero no está colocado como tal en el número 21 del artículo 32. Pero sin duda, el sistema financiero forma parte de la economía. Porque hoy día la economía financiera, bueno, es tan importante como la economía industrial, digamos. Entonces yo creo que sería más acorde con el sentido de la Constitución decir industria relacionada con actividades económicas y financieras esenciales, digamos. Porque lo financiero forma parte de la economía. Cuando lo colocan al lado, entonces pudiera haber gente muy creativa que pueden llegar a los tribunales y cuestionar determinadas cosas, creo yo, no sé, pero entiendo que esta es una opinión, no es una cosa
que tampoco me corte las venas yo por Senador Osandón. Ahí. Sí, ahí sí. No, es que aquí cuando dice excepcionalmente el Ministerio del Interior podría calificar a otros sectores, el tema de los límites del Ministro del Interior, porque Elizalde no es eterno, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿podría el Ministro del Interior determinar que hay que proteger un barrio que está en problemas, por ejemplo? Esa es la pregunta que hago, o sea, porque me parece bien que el Ministro del Interior aquí, Defensa Nacional, Seguridad Pública, la Agencia Nacional pueda determinar algo, pero ¿cómo puede haber un límite? No sé, un límite para que eso no se vaya a mal usar en algún minuto. No sé si me explico. No sé si es difícil ponerlo a la ley, no sé, pero... Senador Piu, sobre... Sí, muchas gracias, presidente. Exactamente tal como lo señaló por su intermedio el senador Huenchumilla, al identificar un sector se genera un problema que es casi político, no se debe malinterpretar. Esto tiene que conversar también con dos marcos jurídicos que tenemos, que son primero las empresas estratégicas, aquellas que definen economía, que no pueden ir a huelga, un listado que se hace permanentemente, y también las entidades obligadas, aquellas que tienen que tener vigilantes armados, como es algunas del sector financiero. O sea, el sistema financiero, o puede ser sector financiero o financiero, creo que perfectamente puede estar y es lo que se ha ocupado en otros países. También hay que usar la legislación comparada, ver cuáles son las áreas en que cada país ha tenido, y básicamente están entre 12 y 14, y estamos bastante cerca de lo que tienen varios países. Simplificar, si es factible, porque tenemos agua, energía, salud, transporte, el tema del alimento serán alimentación, no sé, pero tal detalle y descripción habría que quizás precisarla, porque es un sector, porque todos tienen lo mismo. Fíjese que la energía, solamente en el sector eléctrico, tiene generación, transmisión y distribución. Y lo dice, de hecho, la reforma. Pero no hay que entrar al detalle, es el sector. Porque se puede agregar dentro de ese mismo sector un nuevo subsector. En energía se está viendo almacenamiento, las UPS. Entonces no conviene en el sector entrar a precisar, es mejor dejarlo genérico. Y para evitar el problema de las prelaciones, probablemente ordenarlos alfabéticamente. Eso nos daría tener más simplificado en un sector y están puestos alfabéticamente porque, tal como lo señala muy bien el senador Huenchumilla por su intermedio presidente, va a depender de la situación sobre qué se va a actuar en particular. Respecto a lo que señala por su intermedio presidente el senador Osandón, efectivamente la excepcionalidad del Ministerio del Interior, dado que lo estamos dejando fijado por ley, yo creo que no es conveniente. Un sector no aparece de la nada, tiene que tener un acuerdo político amplio. No creo que sea bueno, por ese argumento y por el debate que estamos dando, el dejar la excepcionalidad como parte de la ley. Tal vez sea mejor dejar la ley y, si es necesario, otra ley modificará por la importancia que tiene el nuevo sector que se va a considerar. Gracias, presidente. Para entender lo que Senador dice. Osandón. Gracias. Eliminar la excepcionalidad de la que plantea. Ya. Eso para entenderlo. Sí, por el senador Huenchumilla y después de la secretaria. Yo también me voy a decir algo. Sí, en respecto de la facultad excepcional del ministro del Interior, yo creo que conviene considerar dos cosas. Primero, de que debería ser, en el caso que se apruebe, una excepcionalidad dentro del concepto de qué es lo que se entiende por servicios esenciales e infraestructura crítica, digamos. Entonces no entra el barrio, por ejemplo, digamos, en una cosa así. Pero además lo segundo es porque nosotros estamos habilitando aquí para usar a las Fuerzas Armadas en la protección de la infraestructura crítica. Porque el Ministerio tiene la fuerza pública, Carabineros, para proteger un barrio, para proteger cualquier infraestructura, lo tiene con Carabineros, investigaciones del orden público. Aquí lo que estamos haciendo es autorizar a las Fuerzas Armadas para que entren a proteger la infraestructura crítica, sin perjuicio de las facultades normales que tiene el Ministerio del Interior o de seguridad para proteger lo que estime conveniente. Senador Piu. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que se señala respecto a que
la ley debe definir los sectores estratégicos. Son sectores, ¿no? No entra a... esto es básicamente una categoría para decir, mire, dentro de este sector, bueno, después se buscará. Creo que es mejor dejarlo limitado a los 12 que están puestos en la ley, sin la posibilidad que esto sea cambiado de otra manera que no sea por ley. Es el efecto que se tiene finalmente, que es esa facultad especial del presidente, sin un estado de excepción constitucional, de emplear Fuerzas Armadas, la que tiene que quedar limitada. De eso estamos hablando, o sea, los límites que tiene que tener la facultad presidencial presidente. Gracias. Ejecutivo. Lo que pasa es que hay varias preguntas. Ya, sobre la numeración de lo que está establecido en la ley, que puede ser ampliado, el orden lo definirá la Comisión, eso no vamos a hacer un tema de principio, la redacción obviamente puede ser perfeccionada. Respecto a la duda que plantea el senador Santoni, al cual hacía también referencia el senador Huanchumilla, claro, hay que ver cómo evitar que este instrumento sea mal utilizado el día de mañana por una autoridad que lo quiere utilizar, las Fuerzas Armadas para finalidades distintas. Si es así, debiéramos eventualmente discutir si debe tener carácter secreto el decreto, porque aquí se está declarando un sector como estratégico. ¿Tiene sentido que sea secreto que un sector se declare estratégico o más bien debiera ser público? O sea, el gobierno va y dice, consideramos que este sector que no está considerado en la ley lo agregamos. Eventualmente no debería ser secreto, porque si es secreto lo que podría ocurrir es que una autoridad va y establece un sector estratégico, nadie se entera, viene la Comisión de Defensa y Seguridad de ambas cámaras, pero como es secreto los parlamentarios tampoco pueden dar a conocer lo que ahí se les planteó. Como estábamos hablando del sector que se va a proteger, eso no tendría por qué ser secreto. O sea, es como que digamos que supongamos que aquí no estuviera el agua y se decía agregar el agua. Sería absurdo que fuera secreto que se va a proteger todo lo que es la línea de distribución de agua. Eso es público. Lo que sí puede ser secreto es la medida específica que se toma respecto de tal o cual infraestructura que se está protegiendo, pero no el sector. Eso daría un control democrático mayor, porque si la autoridad toma la decisión de agregar un nuevo sector, esto es público y tendría que explicarle no solo a los parlamentarios en una sesión secreta, sino que a la opinión pública de la razón por la cual se agregó un sector que no está contemplado dentro de la ley, para evitar el abuso, que es la tentación a que temas policiales se resuelven por vía militar, que no son las más idóneas. Y que lo que corresponde es que ese trabajo lo realicen directamente las policías, no las Fuerzas Armadas. Entiendo que además las Fuerzas Armadas no están formadas para, o sea, su finalidad es distinta. Entonces, respecto de la facultad del ministro del Interior, podríamos debatir si es necesario o no que sea secreto. A mí me hace más sentido, para evitar la aprehensión que plantea el senador Sandón, de que pueda ser mal utilizado por una autoridad para finalidades distintas, que si se agrega un sector, esto sea público. Insisto, porque el sector el que se agrega no es la medida específica. Sí, muchas gracias, presidente. Revisando la legislación comparada en la ley española del 2011, ellos son tácitos, lo definen por ley, no dejan abierto a que esto se pueda cambiar. Por su intermedio, al ministro del Interior le encuentro toda la razón. O sea, la propuesta incluso de hacerlo con una decisión que se mantenga en secreto da ninguna garantía de que esto se va a mantener. Y como estos son sectores muy claros, yo creo que el seguir lo que han hecho otros países, e insisto, están entre 12 y 14 sectores estratégicos, es lo mejor, no dejar abierto para que no se genere ningún problema y así focalizar el esfuerzo. Eso es lo que ojalá pudiéramos acordar, presidente. No es necesario, solo es para definir los sectores y ya lo que hemos nombrado cubren básicamente todas las necesidades. Sí se podría verificar si efectivamente alguno de los que han considerado otros países podría ser importante agregarlo o no. Pero por lo pronto yo creo que es mejor fijar en el artículo 4 solamente los sectores que se consideran sectores estratégicos. Nada más, no agregar, sí, eliminar el resto. ¿Secretario? Sí, presidente, la Secretaría, en cuanto al alcance que ha hecho el senador Osandón, si se podría incorporar, por ejemplo, una población, la Secretaría entiende que hay que estar a la definición de sector estratégico, porque dice calificar otros sectores como estratégicos, y la Comisión acordó aprobar la definición que venía de la Cámara de Diputados como
sectores estratégicos, áreas diferenciadas dentro de la actividad laboral, económica y productiva que involucren un servicio esencial o necesario para el mantenimiento de las funciones sociales básicas y el normal funcionamiento de la población. Por eso ahí está como delimitado, la Secretaría entiende lo que se podría incorporar o no. Y sí, no, yo estoy viendo al literal nomás. Y en cuanto también tenía la Secretaría esa observación del carácter secreto de la excepcionalidad, porque los sectores estratégicos son públicos, digamos, van a estar en la ley, pero los que se agreguen, que tuvieran carácter secreto, era como, parecía que había una contradicción que el ministro lo acaba de clarificar que se podría eliminar. Yo no sé si eliminar todo el inciso, porque ¿Cuál, tal cuál, vez cuál para está- no cuál se está rigidizar. proponiendo eliminar para... Sí, Es que yo en la línea, perdón, per- sí, a mí me pasa que, a ver, lo que estamos acá es implementar una facultad que se le está entregando al presidente de la República, no al Congreso, primero. O sea, es una cuestión que, y la posibilidad de que, o sea, el límite es la propia Constitución. La Constitución establece la manera en que se ejerce esta atribución. Y, o sea, el orden que está acá no es un orden de prelación, es un orden que es que no es, pero no es necesario, porque en el fondo acá se exige una cadena de responsabilidad bien amplia, se incluye a la Agencia Nacional de Inteligencia, se incluye a los ministerios. O sea, yo creo que nos estamos enredando demasiado porque justamente la excepción de que el Ministerio del Interior pueda calificar a otros sectores es lo que le permite, en una situación compleja, al Ministerio poder emplear a las Fuerzas Armadas en este caso. O sea, yo no. Yo entendía que este artículo había sido discutido por los asesores o no fue consensuado. Asegurarnos que esto no se vaya a mal usar. Sí, secretaria, ¿quiere hacer algún alcance? Perdón. no reiterar lo mismo que sí, para no rigidizarlo como usted señalaba, quizás la medida de resguardo estaría como señala el ministro, eliminando el carácter secreto del decreto. Tu sugerencia, senador Piu, ¿es eliminar cuál? Sí, mire, ¿Eliminar todo lo de excepcionalmente hacia adelante? sí, lo que pasa es que donde ¿Qué dice dice Pedro? excepcionalmente, la excepción, dado que tenemos el listado, ese es el listado. Y esto, lo insisto, es legislación comparada con otros sistemas. O sea, no es que quedemos desprotegidos, nos falte algo. Es un Pero le listado corrijo, único, sin o sea, excepción. le hago la contraargumentación. Usted mismo acaba de mencionar el tema de la ciberseguridad, acaba de mencionar la situación, por ejemplo, el cable interoceánico, que quizás no están expresamente definidos en este listado que llega hasta el número 12. ¿Cómo lo hace el presidente de la República? ¿Cómo lo hace el Ministerio del Interior para incluir eso después? ¿Vamos a tener que hacer una modificación legal? O sea, yo creo que la excepción, el inciso final, los incisos finales, lo que hacen es dotar a esta facultad que queremos que actúe en las Fuerzas Armadas por instrucción del Ejecutivo de turno, de mayor flexibilidad. Yo creo que lo estamos rigidizando demasiado. Muchas gracias, presidente. Vuelvo a recordar, la reforma constitucional es ante peligro grave o inminente de una infraestructura crítica. Es esa infraestructura la que se tiene que proteger sin necesidad de una excepción constitucional. Las Fuerzas Armadas siempre van a estar disponibles con una excepción constitucional a proteger lo que se les ordene. O sea, esto es solamente para que en casos en donde existe una alerta verificada de una amenaza real que se puede materializar sobre un lugar físico específico Estratégico, sí, que va a ser... estratégico. Claro. Bueno, y eso se ordenan en sectores, sino aquí no estamos limitando. Esto conversa, tal como le señalé, con los otros marcos jurídicos que tenemos, están debidamente relacionados, están todos ellos ya considerados en la reforma constitucional como sectores. No creo que sea necesario ahondar más. Pero, por ejemplo, senador Pío, ¿a usted le parece un sector estratégico, un data center en el día de mañana por el tema de la inteligencia artificial? No le...
Es que ese es el Podría- ámbito Pero de es que las... depende, pues, porque Sí, puede ser estoy de data acuerdo. center para efectos de almacenamiento de datos y no para telecomunicaciones, Por puede ser para el uso supuesto. de la inteligencia artificial, o sea, no, o sea, y no está en ese listado taxativo. Y que alguien interprete esto y vaya al Congreso, saca una regulación, o el Contralor General de la República, se haya una. O sea, yo lo que busco y lo que buscamos, entiendo, con esta regulación es que las Fuerzas Armadas tengan esta posibilidad de actuar ante un peligro inminente y que se considere dentro de los sectores estratégicos. Bueno, el tema del data center es muy bueno que lo haya mencionado porque hoy no hay separación en el ámbito de las telecomunicaciones. Los computadores, los data centers son parte de los sistemas de comunicaciones. No existiría nada de lo que tenemos si no están los data centers. Entonces, no hay que separarlos, tal como lo señalé en el mismo ejemplo que se pone con los alimentos, producción, almacenamiento, distribución, o en el eléctrico, generación, transmisión, distribución. Lo mismo en telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son digitales y requieren de los cables de fibra óptica, del 5G, del data center, de todos los elementos. No es un sector. Ese es el punto. No tenemos que empezar a inventar más cosas de las que se necesiten. Esto es solamente para precisar las áreas en las cuales van a estar aquellos objetos físicos, porque hay otra ley que se hace cargo de la parte digital. Las dos están conversando y en la otra también aparece un listado que tiene que ser similar a este. ¿Por qué? Y aquí esto está relacionado con la ley de inteligencia, con la capacidad que va a tener la agencia de inteligencia de tener el sistema de lo crítico, dónde están los nudos, dónde se producen los problemas, dónde está el riesgo sistémico. Ese es finalmente el por qué es necesario. No creo que sea bueno dejarlo abierto, porque si no el sistema empieza como a tratar de buscar después cómo se va actualizando. Creo que es mejor hacer la discusión de fondo y definir por ley cuáles van a ser los sectores estratégicos y eso nos deja a todos tranquilos. Y si se va a cambiar, bueno, para eso tenemos las leyes. Una ley se cambia con otra ley, presidente. Gracias. Tengo a Leslie que me pidió la palabra, pero primero el senador Guanchumilla. No sé qué, o salvo que escuchemos al Ejecutivo primero. Sí. Por su intermedio, presidente, solo mencionar que respecto a la ley de ciberseguridad, si bien establece un listado bastante grande, sí da la opción de considerar mediante resolución otros servicios. Pero es como, de alguna Yo forma, le uno hago una podría pregunta replicar quizás la alternativa. más conceptual al senador Piu. Acá lo que queremos es limitarlo para efectos de evitar abusos, o sea, para que no. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero acá ya avanzamos en pedirle a las Fuerzas Armadas con la delimitación adecuada y con una serie de controles, que está la Agencia Nacional de Inteligencia, está. O sea, todavía no me termina de cerrar, senador, para tratar de entender bien concretamente cuál es su presión. Tengo al senador Guanchumilla primero. Senador Guanchumilla. Hay a ver, nosotros nos acogemos lo planteado por los senadores. Entonces, hay una opción suave o una más drástica. La suave es eliminar el carácter secreto del decreto y eventualmente no hacerlo exento. O sea, que vaya a tomar razón de la Contraloría. Y eliminar el carácter secreto de la sesión. Eso no opta que si hay un antecedente relevante de carácter secreto, los parlamentarios pueden declarar secreta esa parte, pero que o sea, que haría de la siguiente manera: excepcionalmente el Ministerio del Interior podrá calificar otros sectores como estratégicos mediante decreto, sí, suscrito además por los Ministerios de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, previa consulta a la Agencia Nacional de Inteligencia. Dicho decreto deberá ser informado a las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública y de Seguridad Ciudadana de ambas cámaras del Congreso Nacional. Punto. Entonces es público, o sea, se sabe que se agregó un nuevo sector. Y la opción más drástica es eliminar la posibilidad de ampliarlo y si alguien lo quiere ampliar, hacerlo por ley. Efectivamente, la opción de que todo esté regulado por ley evita que algún gobierno pueda tener una tentación autoritaria de utilizarlo para fines distintos, que es una alerta que hay que tener presente. O sea, que hay un tema, que hay una puerta y sencillamente establecer por ley la numeración y que la numeración sea taxativa. Esa es la opción más drástica, que es la que resguarda más evitar abusos, pero obviamente hace más rígido el instrumento. Senador Buenchumilla. Sí, yo quiero hacer un punto respecto a lo que dice el ministro.
porque aquí tengamos presente de que lo que estamos haciendo con esta nueva introducción de la reforma constitucional y esta ley es estableciendo un régimen de excepción para las Fuerzas Armadas, señor ministro. Porque la tarea normal de las Fuerzas Armadas no es esta, digamos, estamos introduciendo una nueva función y por lo tanto esta nueva función debe ser restrictiva e interpretada restrictivamente y no como una cosa amplia, absoluta, digamos. Por lo tanto es restrictiva y para eso la pregunta es, ¿los sectores estratégicos tienen que ser hechos por ley o no? Porque si son hechos por ley, tienen que ser hechos por ley. Y por lo tanto, esa facultad de hacer la ley le corresponde al Congreso y nosotros no podríamos delegarle al ministro del Interior que se pronuncie sobre una materia por un decreto que corresponde, según nuestra tesis, a que eso tiene que ser hecho por ley. Porque la única posibilidad que nosotros tenemos que delegar es un decreto con fuerza de ley, el presidente, dentro del plazo de un año. Pero la función legislativa no puede delegarse. Y por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay que hacer es enumerar en la ley los sectores estratégicos. Y por lo tanto, porque en virtud de que el ministro del Interior estaría ejerciendo por decreto una función que es legislativa. Eso no se puede delegar. Entonces, a mi juicio, eso simplemente habría que eliminar ese inciso simplemente. Y eso le resta claridad a las Fuerzas Armadas dónde tienen que prepararse para esos sectores estratégicos. Si en el curso de la realidad fáctica, porque la realidad es mucho más fuerte que de la teoría que podemos tener, hubieran otros sectores que sería necesario entrar, bueno, habría que dictar una ley y sumarlo. Pero si no, esto quedaría abierto mediante un decreto que no me parece que se conjugue con el sistema que tenemos nosotros de dominio máximo de la ley, de dominio mínimo, etcétera, todo eso que conocemos acá, nosotros y los señores asesores. Así que yo creo que eso habría que eliminarlo simplemente. No sé si está de acuerdo. Sí, señor. Muchas gracias, presidente. Sí, solo recordar el nuevo numeral 21 del artículo 31, en donde está en forma general en la Constitución el marco de los sectores, porque estos van además a obligar a organismos públicos y privados a quedar sujetos, o sea, hay una contraparte. Como la Constitución es taxativa, lo que correspondería es que la Secretaría Técnica revise que efectivamente los sectores comprenden lo que la Constitución señala, y si es así, son esos, no hay más, o sea, no hay un límite, no hay una excepcionalidad que se pueda generar porque la Constitución contempla los diferentes escenarios, presidente. Gracias. Yo sería la propuesta de la número 2 del ministro, eliminar los dos incisos que siguen y quedarnos con el listado que está propuesto. Gracias. ¿Cuál es el inciso? Totalmente, o sea, el que viene después. Los dos últimos. A ver, nos quedaríamos para entender, nos quedaríamos con la numeración hasta el número 12, se elimina el inciso siguiente que es excepcionalmente, dicho decreto, y el plan nacional será definido, claro, tiene toda la razón, ese es otro artículo. ¿El Ejecutivo cómo lo ve? Quiero entender, porque el Ejecutivo... No, nosotros no tenemos objeción a que se eliminen los incisos, dado que para evitar que se cuestione la discrecionalidad con la cual se adopta una decisión de esta naturaleza que vaya más allá de la ley. Entonces, esto sería, claro, está claro, aquí hay una puerta que se puede abrir, esta puerta se elimina. Lo dice muy bien el senador Conchumilla, si la realidad indica que el día de mañana hay un sector estratégico que no estuvo a la vista del legislador, bueno, tendrá que reformarse la ley, pero no que no se haga por acto administrativo por parte de la autoridad. Eso además le da son reglas juego claras para las propias Fuerzas Armadas, que en hipótesis de pueden empezar a prepararse eventualmente para ser convocados para proteger algún sector estratégico, y no que se actúe insisto, con el peligro de que se utilice el instrumento de una manera distinta. No hay opción perfecta, hay opciones menos malas, por decirlo de una manera. Esta opción lo que permite es que el instrumento no sea mal utilizado eventualmente por un gobierno, cualquiera sea el signo que
Pero voy a dar un ejemplo absurdo, pero que alguien diga, no, ahora los partidos políticos son sectores estratégicos y ponen los militares a la salida de cada partido político. Está claro que eso no tiene ningún sentido. Doy un ejemplo que es absurdo para graficar, que es exagerado, ¿ah? Es Eso no se exagerado. enmarca dentro de lo que considera la Constitución también. Está bien, pero por eso, no, porque era decreto, esto yo entiendo que se conversó con los asesores, por eso, pero hablaba de decreto exento y hablaba de carácter secreto. Entonces, si se elimina, nosotros no nos vamos a oponer. Senador Buenchumilla. Sí, pero hay un núcleo esencial, de acuerdo con el ministro, estoy de acuerdo. Claro, el núcleo esencial es que si tú tienes que hacer la enumeración de los sectores estratégicos por ley, esa facultad tú no la puedes delegar en el ministro. Ese es todo el punto. Ok, es una atribución del presidente de la República. Y bueno, acá nosotros lo que estamos haciendo es una delimitación. Está bien, yo me allano a esa mirada y para que lo votemos de consenso. ¿Quién tiene? Sí. Señor presidente, esta es una propuesta de la mesa técnica y tal como se ha hecho en oportunidades anteriores, habría que aprobarla ad referéndum con enmienda en la propuesta para después ingresar. Entonces, esta es la propuesta de la mesa técnica que se aprobaría. Ya no es necesario dar lectura de nuevo, eliminando los incisos segundo y tercero. En votación, entonces, primeramente esta propuesta enmendada de la manera que se ha señalado. Senador Piu. Senador Osandón. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. Señor presidente. A favor. Muy bien. Sobre esta indicación, sobre este numeral, recaen otras indicaciones. La número 13 no se puede dar aprobada con enmienda, estima la Secretaría, porque habría que declararla inadmisible. La número 18 rechazarla y la número 100 inadmisible. Y la número 16 rechazarla. ¿Habría acuerdo con eso? Ya. El número 11 queda como estaba, ¿no? ¿Sistema financiero? Sí, queda como estaba. Muy bien. Señala, por mayoría, los asesores de la mesa técnica sugieren aprobar el siguiente texto de acuerdo. Título segundo, instrumentos de planificación y gestión para la protección de las infraestructuras. ¿Es de la infraestructura crítica? ¿Va a ir en singular? ¿De la infraestructura crítica? Sí, sí. De la infraestructura crítica. Artículo quinto, los instrumentos de planificación y gestión para la protección de la infraestructura crítica son los siguientes. 1. Plan Nacional de Protección de Infraestructura Crítica. 2. Planes Regionales de Protección de Infraestructura Crítica. 3. Catálogo Nacional de Infraestructura Crítica y sus operadores. 4. Plan de Protección y Resiliencia de la Infraestructura Crítica elaborado por el operador de infraestructura crítica. 5. Matriz de evaluación de riesgo y niveles de alerta. Ahora sobre este artículo, senador Piu. Muchas gracias, presidente. Estamos de acuerdo con la forma en que se están estructurando la planificación y de haber incorporado la palabra resiliencia. Esto es fundamental porque considera todas las normativas internacionalmente aceptadas respecto a sistemas redundantes, respaldos, todo lo que permite que aunque exista alguna situación de ataque físico, los servicios puedan seguir brindándose. Esto es una nueva forma de enfrentar un problema para mitigar un riesgo conocido, que es hacerse cargo de esa capacidad que tiene el sistema para recuperarse, ya sea porque tiene sistemas alternativos o el entrenamiento necesario para que esto pueda funcionar. Eso se vio el 25F,
el sistema fue capaz de funcionar. Habría sido mejor que hubiese ocurrido antes, eso es lo que tenemos que mejorar. Y en algunos lugares no había redundancia, que se pudo encontrar que sistemas que creían que nunca se iba a caer, no quiero decir cuáles, pero se cayeron. Entonces demuestra que efectivamente tenemos que invertir. Y lo segundo, señor presidente, se considera algo que es fundamental, los niveles de alerta. ¿Por qué? Porque la alerta es la que permite ir cambiando la configuración y tomando decisiones. No se pasa de nada a infinito en un solo paso. Los niveles de alerta también, en las experiencias comparadas, en el sistema de protección de infraestructura británico tiene 5 niveles, el sistema español del Centro Nacional de Protección de Infraestructura Crítica 5 niveles, o sea, 5 niveles ha sido como lo estandarizado que se ha podido ver. Y esto habla muy bien, necesitamos no solo planes, sino que las medidas de la matriz de evaluación de riesgo con los niveles de alerta para que quede. Yo estoy disponible a votar a favor, presidente. Gracias. ¿El Ejecutivo? No sé si es más... Sí, entiendo que si se aprueba esta propuesta quedan aprobadas también algunas indicaciones del Ejecutivo, ¿no? Que tienen que quedar... Y otras rechazadas también, que son las... Entiendo que quizás para dejarlo claro, porque dice por mayoría, porque lo que me informan que el asesor del senador Buenchumilla no estaba, no es porque alguien se haya opuesto, para efectos de la... No es porque haya una oposición. Así que si estamos... Sí, Son todos los que asistieron a la reunión. sí, sí. No estoy de acuerdo. Sí, entonces se entiende que para no poner eso, al igual que la anterior, es por unanimidad de los presentes. Así es. Sí, ok, muy bien. Y entonces, en cuanto a al artículo 5 y a la propuesta de la mesa técnica, se aprobaría en los mismos términos Así es. y, porque después es muy importante lo que pasa con las indicaciones parlamentarias para efecto de, a ver, la del Ejecutivo, esa ¿Sí, la 17? la indicación del Ejecutivo, esa se aprobaría con enmiendas, pero va a llegar después la ad referéndum. Después dice las indicaciones 11, la 11 es el epígrafe que está bien, es una enmienda formal, esa se puede dar por aprobada con enmiendas. La número 17 debe ser rechazada, la 12 también, la 14 también, y la 15 tengo aprobada, que es para suprimir el numeral 6, que efectivamente no existe. ¿Habría acuerdo en lo que he señalado, señor presidente? Sí. Muy bien. Señalado que es distinto lo que dice. No, sí, pero con algunos alcances. Sí, lo que pasa es que las indicaciones, sí, el efecto, sí, pero no. Exacto. Okay. Muy bien. Vamos, ¿cómo viene el artículo siguiente? Tenemos sala a las 3. A ver, nos queda... Es que no sé cómo está el artículo 6 en la discusión. ¿Fue por unanimidad o fue por mayoría? ¿Es por la misma razón? ¿Quieren revisar esto o dejamos hasta acá la discusión? Dejemos hasta acá, ¿ok? Vale. Sí, por favor, ministro. En este caso sí, el decreto debiera ser secreto. En el caso acá del plan nacional. Sí, tiene todo el sentido. Porque una cosa es el sector y el sector no puede ser secreto. Vamos a proteger la salud y no se sabe que se va a proteger la salud. Pero otra cosa es el Plan Nacional de Protección de Infraestructura Crítica, porque quien pretenda atentar contra la infraestructura crítica, si lo conoce, tiene se pone a leer el plan y sabe cómo burlarlo. Entonces, esto sí debiera ser secreto. Lo vemos en la próxima sesión, pero estamos de acuerdo. Gracias. Estamos habiéndose cumplido el objeto de la sesión esta semana.